Elizabeth Valencia, hoy saludándolos en Salud Mental en tu comunidad. Y hoy me encuentro hablando de algo que me trae mucha tristeza, pero es nuestra comunidad venezolana. Vivimos en la Florida Central y diríamos que es una de las mayores familias que nosotros atendemos. Cantidad de familias venezolanas han llegado durante los últimos meses a nuestra Florida Central. Diríamos que es como una segunda casa para ellos, así que sentimos de cerca esta tragedia que el pueblo venezolano está viviendo, sentimos de cerca todo lo que está pasando y tengo conmigo a uno de mis compañeros de trabajo, Leonardo Castro. Buenas tardes, Leonardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Elizabeth, acá en tu programa, en mi compañía contigo, para tratar un tema algo bastante triste que estamos viviendo los venezolanos, tanto en Venezuela como los que estamos acá, para tener esa angustia y esa desesperación por todo lo que vive mi gran país y por todos los problemas que tenemos actualmente. Y estás correcto, Leo, es una angustia, es una tristeza y todos tenemos que unirnos y llamé a esto como unión, ayuda humanitaria. Y no solamente podemos crear ayuda humanitaria cuando vamos con grandes corporaciones, sino que tenemos también que crear la conciencia de lo que es la salud mental y la ayuda humanitaria, tanto para las personas que nos buscan y vienen a pedir ayuda cuando llegan con sus niños a la Florida Central y no saben cómo tratar esta dinámica, no pueden comunicarse con sus abuelos, no pueden saber si los tíos, los abuelos, los primos, quienes dejaron atrás en el territorio venezolano están comiendo como ellos están comiendo o están bien o mal. Representamos a Angel for Kids on Call, es un centro de salud comunitaria con base principal en la ciudad de Orlando, Florida, su segunda base en Palm Bay, en el condado de Brevard County, y ahora abriendo nuestras nuevas instalaciones en Polk County a partir de la próxima semana. Así que entre todo lo malo, pues, para las personas que viven en Polk County, estaremos ahí en Haines City a partir de la próxima semana. Así que un grupo de psiquiatras bilingües, también tenemos psiquiatras que hablan francés y creol, tenemos también psicólogos clínicos que administran pruebas para tener mejor ubicación para sus niños en las escuelas, grupo de trabajadores de salud mental licenciados, manejadores de caso, los psicorehabilitadores que hacen grupos después de horas de escuela para sus niños cuando tienen dificultades en las funciones diarias y en la parte vocacional y también de interrelación con sus otros compañeros. Atendemos personas desde los 3 añitos de edad hasta los 99. Somos proveedores exclusivos de Medicaid, pero también aceptamos seguros privados con autorización y ayudamos en inmigración y en accidentes de carro. Y después de esto, mi nombre de nuevo es Elizabeth Valencia, me encuentro con Leonardo Castro. Y vamos a comenzar, Leonardo Castro, ¿de dónde es? ¿De qué parte de Venezuela? Bueno, yo pertenezco especialmente a una ciudad muy querida, la ciudad de Maracaibo. Estados Unidos está al occidente de mi país, pegadito al gran país que es Colombia, el cual pasé la mayor parte de mi vida, hice mis estudios, me casé, tuve 3 niños allá y ahora lamentablemente después de muchos años he estado acá para recordar las miserias que estamos viviendo en Venezuela con ese dolor y esa presión que mantenemos todos los que estamos fuera de acá, en los Estados Unidos, en Europa, en todas partes del mundo, porque sabemos que en Venezuela tenemos un problema de una crisis humanitaria, la gente se está muriendo. Es un estado de emergencia y entre todas las noticias que tengo, registran al menos 17 muertes relacionadas al apagón en hospitales del país. Y ya se cumplen 48 horas desde que se registró la falla general de energía eléctrica en toda Venezuela.
lo que ha impactado al servicio de salud de este país. Estamos hablando, háganse la idea que tienen sus familiares recibiendo, diríamos, respiración artificial, personas que se encuentran en coma. También tenemos todo lo que hay en los hospitales, clase de emergencia que tenemos. Pensar en que un país pueda quedar con un apagón general de energía eléctrica, ¿cuántas tragedias hay? Según reporta el diputado de la Asamblea Nacional, el opositor José Manuel Olivares, al menos 17 personas han fallecido debido a las fallas en el servicio eléctrico. Aquí también Olivares dijo que han estado tratando de contactar al personal médico de hospitales en todo el país para conocer de qué manera les ha afectado el apagón. En total se han registrado, y voy a decir por hospitales, las personas que son de Venezuela, 13 fallecidos del Hospital Manuel Núñez, un fallecido del Hospital Pérez Carreño, un fallecido del Hospital JM de los Ríos en Caracas, un fallecido del Hospital Magallanes de Catia, un fallecido en el Hospital Central de Maracay. Quiere decir que habían contabilizado, y esto es solamente hasta el 19 de febrero, 79 hasta el 19, 79 fallecidos en hospitales, más los que están habiendo desde que hay el apagón. Leo, acerca de este apagón y acerca de, quiero que me leas y me hables acerca de los militares de Venezuela y la oposición, que tienen innumerables conversaciones con John Bolton. ¿Qué me puedes comentar acerca de esto? Para hacer una pequeña corrección, Elizabeth está clara, pues eso fue cuando teníamos 48 Exacto. horas. Ahora tenemos, sobre todo en áreas como mi ciudad, 85 horas. Se estiman aproximadamente, según información extraoficial, todavía no verificada, que la cifra de muertos ha aumentado dramáticamente, por cuanto había muchas personas que estaban bajo los procesos de diálisis, sí, niños que están recién nacidos. Los médicos en Venezuela son unos héroes porque han tenido que cubrir todas esas emergencias a oscuras, con velas, sin protección, sin baterías, para nada. Generalmente a veces hasta lo hacen hasta con la luz del celular para poder hacer las operaciones. Recuerden que eso es una crisis en Venezuela bastante fuerte. No hay agua. No hay agua, Leo. Hay agua, wow, porque las aguas vienen a través de la parte del sistema eléctrico. No hay comida. La comida se descompuso. Es una crisis. Están destrozando el centro de nuestras ciudades, buscando lo poquito, los basureros, la comida. Mundo, entérese, es una crisis humanitaria. Ayuden a mi país. Con respecto a la pregunta que me está haciendo Elizabeth, los militares desde hace ya más de 2 o 3 meses están en unas fuertes conversaciones con un asesor del presidente Trump, quien nos ha dado la mano desde que comenzó todo esto, y es el señor John Bolton, que están tratando de unificar a esos militares que están dentro del país y están fuera del país para tratar de entrar a Venezuela aplicando un artículo constitucional, que es el artículo 187, ordinal 11, que habla sobre las situaciones que cuando se requiera pueden entrar militares extranjeros a tratar de otra vez de restablecer el orden y la democracia que hemos perdido en nuestro país. Aclaro, perdón, que Leonardo Castro es abogado en Venezuela. ¿De qué universidad eres egresado en Venezuela? Yo tengo aproximadamente 29, 30 años de graduado de una ilustre universidad, que es la Universidad del Zulia, una de las universidades más importantes de mi país, y las cuales hemos egresado personas brillantes que lamentablemente por esta crisis económica y la situación nos obligaron a salir del país. Hemos perdido casi una generación de personas brillantes que estamos fuera del país por la situación que hemos vivido. Terrible la situación, Leo. ¿Y John Bolton es la persona que está en medio de ustedes ahora? John Bolton es un asesor bien importante del gobierno de Trump. Y Abraham Elios es el encargado especial para tratar acerca de Venezuela. Le ha dado unos plazos bastante puntuales al régimen de Venezuela. Hay bastantes sanciones a nivel internacional, sobre todo con las personas que están dentro del régimen. Le han congelado cuentas, están con procesos en La Haya con respecto a lo que tiene que ver con crímenes de lesa humanidad. Esta gente está atornillada al poder por esa situación. Tienen doble pánico porque saben que si tocan cualquier situación fuera del país van a ser arrestados.
pero están causando un caos en Venezuela. Los militares de cúpula mayor, como son los generales, tenientes coroneles hacia arriba, tienen totalmente atornillado a las personas. Lamentablemente en Venezuela, tengo que decirlo, y lo digo con bastante respeto, porque yo admiro mucho a los cubanos por su lucha, está el G2 cubano, está los rusos, está Hezbollah. Venezuela es un problema que se está convirtiendo en un problema de carácter nacional e internacional. Es una crisis económica, es una crisis política, es una crisis humanitaria. Es todo lo que ustedes pueden tener. El venezolano es una persona alegre, pero el que va llegando acá viene con el drama marcado en su frente. Ayúdenos, por favor. Y creo mucho en el periódico El País. Ese periódico es originario de Colombia. Así que ahí, al día 11 de marzo, o sea, al día de hoy, hay una noticia que habla acerca de Puerto Carreño. Bichada decretó desde este domingo calamidad pública, y eso es uno de los artículos que está leyendo Leonardo ahí, debido a los apagones que se vienen registrando en la capital del departamento por la crisis de energía que sufre Venezuela. Perfecto. Por ahora en la ciudad se tienen que valer de plantas, quien las posea, ¿no?, de energía eléctrica a base de ACPM desde el pasado miércoles 6 de marzo. Y la corrección, por eso traigo a una persona de Venezuela para que pueda estar. Ellos tienen un medio de comunicación que a veces pueden comunicarse con sus familiares. Muchas de las noticias que vemos que salen a nivel internacional, hay escondida mucha parte que es la que de verdad está viviendo el pueblo venezolano. Y en esto es bueno tener personas que tengan comunicación con sus familiares ahí para poder nosotros saber la magnitud de la crisis que está viviendo el pueblo venezolano. La crisis se presenta como producto de la total dependencia de, por ejemplo, el municipio de Bichada o Puerto Carreño, que serían los límites con el servicio de energía venezolano. Quiere decir que inclusive Colombia, que tiene una frontera límite con Venezuela, al estar Puerto Carreño sin luz, Bichada es una población de Colombia que recibe la energía de ahí. Quiere decir que el pueblo de Puerto Carreño supera temporalmente esa falta de energía a base de plantas eléctricas y de energía que ha dado el gobierno colombiano. Quiere decir que no solamente se está pagando Venezuela, pero que también parte de mi país, Colombia, está sufriendo estos apagones por tener tan cercano a Venezuela. También aproximadamente 5.500 galones diarios y 170.000 de combustible se están administrando para poder calmar la situación. Se solicitó también una planta de 1.200 kilovoltiamperios que funcione como respaldo para las 6 con la que ya cuenta esta ciudad. Así que estamos hablando de que en los últimos 6 días el funcionamiento van por lo menos consumidos 40.000 galones de ACPM. ¿Qué quiere decir esto? Que esto cubre al 80% de la población de Bichada o de la frontera con Venezuela, y el otro 20% corresponde a los barrios que se les aplica racionamiento. Se turnan 3 horas a 4 horas diarias de racionamiento a la cantidad de migrantes venezolanos que están pasando por Puerto Carreño hacia la municipalidad de Bichada en Colombia. Más de 3.000 en este momento, o sea, un 15% de la población de Puerto Carreño, Leo, está atravesando, y nosotros como colombianos queremos ayudarlos a ellos, pero los casos han pasado del 15 al 20%, quiere decir que 2.200 personas al día que están pasando de un lugar a otro. Es terrible esto que estamos escuchando. Muchas personas, Leo, se acuestan y no tienen en cuenta cuántos hermanos de nosotros están en Venezuela sufriendo esto. Bueno, esa situación es dantesca. Para hacer una acotación, lo que está haciendo Elizabeth, en Venezuela existe una planta que es la tercera planta a nivel del mundo, que es el Guri. El Guri, cuando tenía una funcionalidad bastante buena, le daba electricidad a varias partes de Brasil,
a toda Venezuela y a un área importante de Colombia. Con esta situación de no mantenimiento, porque eso fue realmente lo que pasó, no crean que fue un rayo que vino del techo, o que fue Trump, o que fue Marco Rubio, o que fue Guaidó, no. Problemas de mantenimiento. Durante 20 años se robaron más de, escuchen la cifra, 100 millones de dólares que supuestamente para darle mantenimiento a esas plantas. Se robaron el dinero, no le hicieron mantenimiento y lamentablemente esa es la consecuencia. El jueves pasado colapsó dicha planta y ha causado esta situación que tenemos actualmente en Venezuela de desgracia humanitaria. Señores, ayuden a Venezuela. Tenemos que ver la manera, de alguna forma, de que nuestros pueblos no pasen esa hambre. Y ya no solamente es Venezuela, es una situación internacional. Porque ya eso ha causado problemas en Colombia, como lo acaba de decir Elizabeth, la parte de Brasil. Tenemos que ayudarnos a nosotros a salir de esto. Recuerde que Venezuela es un efecto dominó. Lo que pasa en Venezuela, lo que puede pasar en Colombia, y esa entrada en Venezuela de los comunistas, de todo lo que tiene que estar pasando en Venezuela, es un efecto dominó que va a afectar, porque los venezolanos lamentablemente vamos a tener que emigrar a otro lado. Ya tenemos 3,5 millones fuera o más. Se calcula que para el año que viene, si esta situación sigue, estamos hablando de aproximadamente entre 8, 10 millones de habitantes, de los cuales de Venezuela, de una población de 36, nos convertiríamos en una población de la tercera edad nada más. Estamos viendo allá atrás a este par de personajes irreverentes que simplemente no han pensado en su pueblo, que utilizaron su pueblo simplemente para ejercer un poder completamente tergiversado. Y es increíble cuánto las personas sufren, niños, familias. Nosotros hemos tenido que atender esta crisis en personas que vienen con una salud mental completamente destruida, igual porque no solamente llegan acá a enfrentar un idioma que muchos de ellos no conocen, pero también porque no saben de sus familiares. Y pasadas estas 90 horas sin energía eléctrica, solo Caracas ha sido reconectada casi en un 70% con un servicio que está intermitente. Pero es que Venezuela no es Caracas, Venezuela es Venezuela completo. Los estados más grandes y poblados de Venezuela, que están ubicados al occidente del país, siguen en desesperación, siguen en maniobras que hacen para poder recuperar la energía, pero también Leo hace mención de algo muy importante. Para poder funcionar las plantas de agua se necesita la energía, Leo. O sea que al no tener energía no hay agua, ¿verdad? Exactamente, porque todo fluye a través de la electricidad. Entonces en los pequeños pueblos están trabajando de alguna forma bien importante porque tienen riachuelos, tienen situaciones que la gente se va a los riachuelos y se pueden bañar, puede satisfacer sus necesidades en cuanto al agua, pero mi ciudad no. Mi ciudad es Maracaibo, hay problemas ahorita, no hay agua, se acabó el hielo, se acabó la comida, lo poco que queda en mi ciudad, lamentablemente la gente está buscando, se las están robando de los locales, centros comerciales. Es un caos, señores, es una crisis generalizada en mi país y no estamos inventando. Métase en las redes sociales porque es lo único que funciona. Hablando de la comunicación, hasta hace poquito solamente el 96% de la comunicación no servía en Venezuela. ¿Cómo comunicarme con mi madre, que tiene 78 años? ¿Cómo comunicarme con mi padre, que tiene 90 años? Entiendan lo que pasa, lo que estamos viviendo nosotros. Y perdonen esta parte que estoy ahorita, que estoy demasiado emocionado, pero es una cosa que no podemos controlar. Nos paramos de madrugada a cualquier hora a ver qué es lo que está pasando. Realmente es una situación dantesca. Eso sin contar, Leo, que están estas brigadas en las calles dando tiros, balas, acabando con la población, asustándola, robándose lo que pasa como ayuda humanitaria, no dejándolos llegar, explotando los carros que atraviesan la frontera. Y es una cosa increíble. Entonces, sin esa electricidad, las bombas que hacen el bombeo para poder salir el agua no funcionan. Solo en Caracas, en la autopista Cota 1000 que bordea el Cerro del Ávila, hay 2 filas al menos de 80 vehículos en cada uno de los puntos donde baja un hilito de agua de la montaña
para poder ellos llenar garrafas o potes disponibles con agua. Fíjate, 80, y lo estoy viendo aquí en unas imágenes terribles, que son filas para la gente poder recoger agua, que va a abrir unos pequeños riachuelos y poder darle a sus familias. En algunos lugares se vende el agua y es increíble que gente también esté haciendo de esto un negocio. Pero cuando hay crisis, eso es lo que sucede, porque somos seres humanos. El ser humano tiene algo en su mente. El ser humano, primero que todo, es un cazador de supervivencia. Tratamos de sobrevivir como sea. Tratamos de sobrevivir nosotros, y si, como Leo es el proveedor de una casa donde tiene una esposa y sus hijos, él va a salir a cazar, llamémoslo de esa manera, para poder traer la comida a su familia. Claro, ¿o no lo haría, Leo? Solamente ayer en Venezuela, una cosa que dantesca. Gente se metiéndose en los centros comerciales, de 14, 15, 16 años. Se van a convertir en criminales sin serlo. Llegó la Guardia Nacional, que es el órgano represivo allí, los agarró, los tiró al piso, les dio golpes. Yo puse una parte en el Facebook, decía, esto se está pareciendo cuando en la Segunda Guerra Mundial los alemanes agarraban a la gente, los metían en los camiones y los dirigían a los campos de concentraciones para meterlos en las cámaras de gases. Claro. Es una situación... Están cocinando con leña, Leo. Sí. Cortando los árboles pocos, no hay mucha vegetación. Hemos retrocedido a la Venezuela. Claro rural, que sí. A la Venezuela hace 100 años, a la Venezuela no petrolera. Esa Venezuela que la gente vivía lamentablemente del trueque, dame, yo te doy. Es una situación fuerte en Venezuela, señores. Metan la mano a Venezuela, ayúdenos a nivel internacional. Estamos en SOS. Bueno, no solamente en Venezuela, estamos planeando y estoy llamando a la comunidad y a los líderes que siempre me apoyan. Queremos hacer un desayuno, que nos encontremos en un sitio que les voy a estar informando, donde vamos a llevar recursos para poder enviarlos a Venezuela. La comunidad de la Florida Central tiene que volverse a unir. Tenemos que saber que no terminó, y han habido reuniones, han habido ayudas, pero es que hay que seguir, porque es que cada día hay más urgencia y hay más emergencia. En algunos lugares se vende en Venezuela el agua hasta a $5 en efectivo por los botellones de 5 litros. Quiere decir a $1 el litro de agua que se recoge. En ciudades como Barquisimeto, que cuenta el apagón desde el jueves sin descanso, o llegada parcial a veces de la electricidad, la estampa que amanece es la de una ciudad que se movilizó en la noche para protestar. Se queman los cauchos, que lo llaman como las gomas de los automóviles, basura quemada, Leo, que esto puede traer epidemias, y salud en lo que es la parte de epidemias. Se puede dar con todo lo que se está quemando de desperdicios en Venezuela, y en el día para buscar el agua. Exactamente. En Venezuela, ayer el presidente Guaidó hizo una entrevista con varias personas que son médicos, y se estima que puede haber ni siquiera epidemia, una pandemia. Es una pandemia, sí. Es una pandemia causada por la epidemia, lo doy yo como enfermera para que las personas no están familiarizadas con este lenguaje. Epidemia cuando se presenta algo al mismo tiempo en una zona no muy grande, en una zona específica, y puede ser controlada por salud pública. Cuando salud pública puede intervenir, se llama epidemia y puede ser controlada. Pandemia es lo que está hablando Leo, porque estamos hablando ya de una zona extendida y donde la salud pública pierde el control. Ahí se llama pandemia. Go ahead. Por la información suministrada por las redes sociales, porque no tenemos información. Los cadáveres en la morgue no tienen cómo sacarlos. No hay electricidad y hay una putrefacción de los cadáveres, señores. No crean la situación. Métanse en las redes sociales para que vean la situación dantesca que está viviendo en mi país. No tenemos. Es definitivamente, ayuden a mi pueblo. La idea de Elizabeth, que yo ahorita me parece una idea muy buena. Vamos a tratar de colaborar en la medida que podamos nosotros para hacer llegar esa ayuda a Venezuela. No sé cómo vamos a poderla, porque recuerdo lo que pasó hace 2 semanas en Venezuela. Varios camiones fueron incendiados, pero de alguna forma, de alguna manera podemos llegar a Cúcuta, que es la zona donde hay abastecimiento, y muchos de los venezolanos están tratando de entrar a Venezuela para comer, surtirse de algo de comida, sobre todo los estados fronterizos como el estado Táchira, que puedan entrar a esa situación. De verdad,
pobre en mi país, pero tenemos que seguir adelante. Somos personas latinos y los latinos nos hemos distinguido siempre, caribeños, latinos, por tener sangre caliente en las venas y por buscar la sobrevivencia de nuestra familia. Y las personas en Venezuela lo están demostrando. Hay un artículo hoy que habla de una persona que dice que está buscando por la ciudad algo de comida y uno de los reporteros dice que por todos lados se ve gente cargando pipotes con agua y también con palos de madera. La gente está cocinando, como lo dije, con leña, no hay otra alternativa. También hay personas que se han mudado parcialmente con sus familias. Quiere decir que en vez de habitar 1, 2, 3 casas, pues la familia se ha unido a vivir en una sola casa para poder compartir, por ejemplo, una planta eléctrica que se puede alimentar con gasoil, prende varias veces al día para cargar los celulares, el carro, la gente se va al carro con un poquito de gasolina, cargan el celular para poder ellos enterarse de lo que está pasando y de las ayudas que van a llegar. Así que mira, se bañan rápido en la mañana con potes de agua entre la familia. Ellos miran en Twitter a ver cómo regresan a casa o cómo usar también los celulares como linterna porque no tienen más cómo alumbrar su camino de regreso a casa. También tienen que mirar cómo ellos pagan las bolsas de agua que están a $5. Bueno, todos estos avisos de hoteles, la gente misma está permitiendo que ellos vayan y carguen sus celulares porque los hoteles, algunos poseen plantas eléctricas, pero las filas son incontables. El estado de desesperación de estas personas es increíble. Hay personas que entran a los supermercados para tratar de buscar algo que comer, pero en tal caso, aunque tengan los dólares que les mandan sus familiares acá, no los pueden usar. Así que el pago en Caracas con dólares se ha convertido en la regla ante el fallo de los puntos de venta. La reconexión, por ejemplo, si tú en este momento le mandas a tus familiares dólares para ellos cambiarlos ahora a los bolívares, puede tardar días y días porque no hay los instrumentos en las casas de cambio como lo había antes por la falta de luz. Así que necesitan orientación médica, que las personas, y le agradezco a los médicos que por Twitter están dándole orientación médica desde otros países, psicólogos que están ofreciendo también la ayuda por Twitter, por WhatsApp, por lo que pueden ayudar. De esto es lo que debemos de hacer. Pero de nuevo vamos a hablar del presidente, de Juan Guaidó. Él dice que ya esto pasó de ser una crisis a un colapso. A medida que los venezolanos continúan luchando por una crisis de energía a nivel nacional, Juan Guaidó, líder de la oposición, ahorita presidente interino, y quien se declaró presidente interino de Venezuela, dijo que las interrupciones de energía eléctrica eran una prueba de que el país había colapsado. Yo creo que no hay otra palabra y fue muy adecuada, y que las personas que murieron durante los apagones no fueron muertas, fueron asesinadas. ¿Qué dices tú como venezolano? ¿Fueron muertas o asesinadas? Una pequeña aclaración, Elizabeth, con respecto a eso. No es autonombrado, es una información de una cadena aquí en Estados Unidos que trata de desvirtuar un poquito la situación real sin conocer la legislación venezolana. Él no fue autonombrado. En Venezuela lo que hubo simple y llanamente que el expresidente, el criminal Maduro, no cumplió con los requisitos en las elecciones pasadas. No tuvo contendientes. Los que iban en contra de él simplemente los arrestaba o se tenían que exiliar del país. Colocó 2 o 3 personas allí para que crear la apariencia de que hubo una elección, pero realmente en Venezuela no había presidente. El día 10 de enero, lamentablemente de este año, Guaidó, por autorización de la misma constitución de mi país, se lo nombraron interino para que en un proceso cercano pudiese haber elecciones libres en Venezuela. Entonces, quería hacerte esa pequeña aclaración. Está correcto, y esa es la importancia de que cuando tú hables de estos temas tengas una persona que, como abogado de Venezuela, pueda explicar las leyes. Cada país se mueve por leyes diferentes, y estos conceptos y estos términos, quienes estamos fuera de las leyes de Venezuela, no entendemos, y cuando cadenas irresponsables a veces hacen comentarios basándose en un partido político sin tener en cuenta la situación humanitaria, es
bueno hacer estas aclaraciones. Así que, Leo, te agradezco porque estás de verdad apagando dudas y diríamos diciendo cómo las personas crees que hay suicidios, hay desesperación, hay depresión. ¿Qué es lo que tú has escuchado, Leo, acerca de esta salud mental ahora en Venezuela? En Venezuela hay un estado, y no los venezolanos que estamos dentro y los que estamos fuera, estamos ahorita pasando un estado de crisis, de depresión, de angustia, de ansiedad. Mucha gente se está suicidando en Venezuela. Aquí hay personas con presión alta. En mi caso personal, a veces me paro 2, 3 de la mañana. Lo primero que agarro es el teléfono para ver una información, a ver si me mandaron una información. Saben que yo no tengo comunicación con mi familia desde hace 2 o 3 días. Que yo no he hablado con mi pobre viejita que tiene 78 años. Mi papá tiene 90 años. No he podido hablar así. Un mensaje de mi sobrino. Sé que gracias a Dios pueden ser que estén bien. Y porque, bueno, ahí tengo mucha familia en Venezuela, pero esos son estados emocionales. Eso hace pocos días venía en mi carro y lamentablemente se me atravesó una cerca, como digo yo, una acera. Y sí, tuviste un accidente, sí. Pero venía pensando en esa situación, porque hay momentos en el ser humano que uno lo jala a su país. Como claro. Tú, cuando hay problemas en Colombia, estás pensando en la claro situación de Colombia, sí. Con las elecciones pasadas en tu país, tú amanecías viendo lo que claro había en Venezuela, sí. Que no fuera a agarrar un claro comunista del sí. país, que en fin, es lo mismo, a nosotros nos toca, nosotros hemos salido, pero realmente en nuestra mente y nuestro corazón, amamos este país, nos asociamos a este país, pero nuestra mente y nuestro corazón y la familia. Y la familia está en nuestro país. Miren, señores, yo tengo más de 15 años en este país. Hay sobrinos que yo no conozco. Claro. Que yo tuve que salir corriendo de mi país. Yo soy un asilado, yo vine a este país huyendo, pues me iban a matar en una de tantas cosas que pasan en Venezuela. Realmente. Bueno, ahora vamos a hablar exactamente de lo que está haciendo nuestro presidente Guaidó. Dime qué es esto de primero que todo retomemos qué es el artículo 338 de la Constitución de Venezuela y qué está haciendo el presidente interino Guaidó. El presidente interino Guaidó, en este momento, está solicitando el artículo 338 de la Constitución Nacional de Venezuela, porque realmente hay un estado de calamidad, un estado de emergencia, donde la gente se está muriendo en los hospitales, no hay agua, ya yo he explicado acá todo lo que está pasando, y está solicitando esa emergencia para solicitar al final la ayuda humanitaria. ¿Para qué es la ayuda humanitaria? Para que los cuerpos mundiales, los países, traten de ingresar a nuestros países y nos den esa ayuda que necesitamos. Esa ayuda que nosotros tenemos acá, necesitamos la ayuda para poder tener plantas eléctricas, para poder tener el problema resuelto del agua, de la comida. Nosotros no estamos pidiendo una cosa diferente, que nos ayuden. Es un genocidio lo que hay en Venezuela. Sí. Lamentablemente. Eso es lo que está solicitando el presidente Guaidó, cumpliendo los extremos. Lo iba a hacer en esta hora que estamos haciendo este programa ahorita. Realmente, posiblemente ya lo haya solicitado, pero en este momento en Venezuela hay crisis a nivel de cada estado. La gente anda en la calle protestando, hay gente presa, porque encima el régimen sigue maltratando, matando, metiendo gente presa. Y realmente no sé en qué va a quedar todo esto. Esperemos que Dios y nuestra ayuda y la ayuda del Todopoderoso pueda meter las manos en mi país para salir de esta situación tan oscura que estamos viviendo. Terrible. Saludos Joe López, a mi paisanita Carrión, a Mari Trinidad, los que se están, veo más personas pero no los alcanzo a leer. Siempre están con nosotros apoyando. Difundan esto, va a estar en nuestro canal de YouTube. Angel for Kids on Call se une a esta lucha humanitaria. Vamos a convocar a una mañana de ayuda mundial, diríamos, es una ayuda, Leo, esto es una ayuda simplemente, esto es simplemente una ayuda humanitaria y la Florida Central, tenemos que ayudarlos, esta crisis sobre todo de estas familias que llegan acá que no saben, mira, Leo no sabe de su papá, de su mamá, como él, cientos y cientos de familias que nos llaman a diario, están desesperados sin saber de sus familias, mira, en Venezuela en este momento, violencia, represión, hambre, falta de dinero, entre otros, solo estoy nombrando varios
varios de los factores que conllevan a esta migración masiva de venezolanos hacia otros países. Otros países son Colombia, son Perú, son Ecuador y específicamente la Florida Central, los que tenían la suerte, porque en ese momento se puede catalogar por suerte, de tener un pasaporte activo que les permitiera también la salida. Son familias que vienen o enteras o desmoronadas, porque las personas salen como puedan. Los que tienen su pasaporte y lo tenían antes de esta crisis, pues salen. Los demás tienen que quedarse porque no tienen cómo sacarlo ahora. Esto lleva a un sinnúmero de situaciones y retos por afrontar, porque los países receptores, estas regiones que estamos recibiendo a los venezolanos, tenemos que hacer como obligación de llamar a la comunidad internacional para apoyar y para poder paliar esta crisis migratoria en términos económicos y en términos humanitarios. Y eso es lo que quiero hoy con este programa, convocar a la comunidad de la Florida Central para que nos reunamos y hagamos algo, pero algo que muestre que estos hermanos venezolanos viven con nosotros, que están con nosotros cada día, que tuvieron que dejar sus familiares, que tuvieron que dejar sus trabajos, sus casas y enfrentarse a una dura realidad por sobrevivir en lugares ajenos que tal vez no estaban todavía preparados ellos para afrontar, además de las problemáticas como la xenofobia y la discriminación que están causando en estas familias cuando quedan allá adentro en Venezuela, cuando son discriminados porque sus familiares lograron salir. Estas secuelas mentales que podrían quedar de por vida en estas personas o incluso desencadenar otras consecuencias más graves. Y a esto me refiero cuando tú enfrentas situaciones que te llevan, Leo, a síntomas depresivos y de ansiedad. Hay que aclarar que tienes una mayor susceptibilidad a sufrir de por vida de una enfermedad mental. Sí, correcto, es lo que tú me dices, comentas, sí, que te levantas a la madrugada, que tienes pesadilla. Todo esto ya es causa y son síntomas de lo que tú estás viviendo con tu familia. Sí, hay una situación, ¿verdad? Y yo sé que no soy el único. Yo comento con mis amigos, lo veo por las redes. La gente no duerme. La gente, inclusive, hasta ha perdido trabajos por estar pegado al teléfono. Claro que sí. Porque la misma condición de que estar así, mi madre, mi padre, mi hermano, mis hijos que dejé para darle comida. Señores, ayúdennos, de verdad ayúdennos. El presidente Guaidó es el líder ahorita en Venezuela, es el líder de un barco llamado Venezuela. Apoyémoslos, apoyémoslos. No podemos dividirnos porque algunas personas, lamentablemente, guiados por técnicas del GM2 cubano, están utilizando las redes para dividirnos. No permitan eso. Nosotros tenemos que seguir adelante. El líder que tenemos ahorita se llama Juan Guaidó. Él nos va a llevar, y sin cuestiones políticas, sin cuestiones de nada. Tenemos que unirnos a la figura de una persona que nos dé las directrices. Y Juan Guaidó, en este momento, es la esperanza para Venezuela. No crean en otra cosa. Un reino dividido nunca triunfará, y lo dice la palabra. Así que no divisiones, en este momento es humanidad, caridad, unión. Si el pueblo venezolano se une tanto dentro del país como fuera del país, podrá salir adelante de esta gran lucha. Y lo que estaba comentando que me concierne a mí como profesional de salud mental, la alteración de sueño que presenta Leo y las demás personas con las que hemos tenido oportunidad de hablar. Esta alteración de sueño depende de que me moví de mi casa, tenía un cuarto que era mi cuarto donde tenía mi cama. Ahora voy a tener que dormir no sé con cuántas personas ni dónde. Muchos acampan por los que están cruzando fronteras ahora hacia Colombia, hacia Ecuador, hacia Perú, donde se les permita, duermen a la intemperie, en un estado de alerta, si los van a coger, si los van a devolver. Una madre, por ejemplo, es muy difícil que una madre en esta situación concilie el sueño teniendo a sus hijos al lado, que están aguantando frío bajo el peligro de que algún extraño les cause algún tipo de daño. Como madre, creo que si anduviera con mi hijo y tuviera que atravesar una frontera y acampar, Leo, en una tienda, mucho de campaña si la tengo, debajo de un árbol, dormir donde sea, creo que no dormiría cuidando a mi hijo. ¿Crees que esa sea la situación de muchas madres? Es más fuerte, lo que dice Lisa es verdad, esa crisis, esa emoción, pero nosotros los venezolanos nos hemos convertido
en el paso de los Andes sí. de este milenio. Atravesar toda América para buscar un plato de comida, buscar un trabajo para poder mantener a nuestros hijos y los viejos que se quedan en nuestros países. Han muerto muchas personas en la vida. Señores, de verdad es una situación que debemos meditar todos los venezolanos, el mundo entero, la situación dantesca que está viviendo un país como Venezuela, que le abrió la puerta a tanta gente en el pasado. Sí, y tan rico porque Venezuela, y bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar en Venezuela por 3 años, un país riquísimo en todo lo que es sustento nacional, como el petróleo, ¿verdad? Y todo lo que nos dejó conocer a Venezuela. Venezuela nosotros lo conocíamos como ese país maravilloso, lleno de riquezas naturales extraídas de su propio terreno. Así que bello Venezuela, lo amo Venezuela, amo mis familias venezolanas que he podido tener contacto con ella, mi gran amigo Leonardo. También hay que hablar de esa mala alimentación que se está enfrentando. La gente viene las deficiencias nutricionales. Saben que una de las formas que se usaban en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, y lo traigo a colación, son dos maneras exactas que no tuvieron que gastar mucho en armamentos ni en aparatos para poder tener las mentes controladas durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Era sencillísimo, y para Hitler y para estos grandes, diríamos, fenómenos políticos que han existido y dictadores, era tener las personas en pie sin dormir. Era uno de los métodos para poder martirizar a las personas y esclavizarlas y quitarle la mente. Y la segunda era no alimentarnos, porque si nosotros no tenemos una buena alimentación, nuestro cerebro no funciona y nuestro cuerpo, pero lo más importante, nuestra voluntad y nuestro juicio crítico empiezan a fallar. La falta de comida, la alimentación no saludable se presentan comúnmente en las comunidades migrantes. Están sujetos a estas comunidades y estas familias que llegan a estos países extranjeros a lo que se les brinde, a lo que haya en el país receptor, o incluso a no conseguir ningún tipo de alimentación, pero ellos con tal de salir de ahí pues lo tienen que hacer. Esta situación también causa alteraciones en el cuerpo y en el estado de ánimo de las personas, e incluso puede cambiar el funcionamiento del organismo, que no tiene lo que requiere para realizar sus funciones normales, como pensar o movilizarse. Y viene lo más terrible, Leo, la violencia que hay en estos episodios traumáticos, cuando una familia encuentra comida, quiere peleársela a la otra comida, viene toda esta pelea entre ellos mismos para poder tratar de que tu familia sobreviva, aunque la otra no lo haga, y es natural. La comunidad entera, lamentablemente, tiene que sobrevivir y está buscando la manera de llevar para su casa. Entonces hay enfrentamientos entre grupos, entre familias, como dice Elizabeth. Entonces es una situación que lamentablemente ha traído todo esto. Le voy a dar una estadística. De cada 10 venezolanos, 9 han perdido más de 20 libras en este proceso. Solamente sin haber entrado en esta hambruna que hay ahorita en Venezuela. Porque eso es lo que hay en Venezuela, una hambruna. Lamentablemente no... Las mentes de los niños, los que van naciendo ahorita, como dice Elisa, totalmente desnutridos, nos están matando, nos están matando el futuro, porque esas personas, esos niños que nacen, es el futuro de nuestro país. Lamentablemente no podemos seguir así. Así es. Apliquemos lamentablemente un artículo que en Venezuela la mayor parte de la población está pidiendo y lo está considerando el presidente Guaidó. Es el artículo 187, numeral 11, que habla de la intervención extranjera y militar en Venezuela para tratar de controlar y volver otra vez al hilo constitucional. Recapitulo sobre este programa. Somos Angel for Kids on Call, Elizabeth Valencia y Leonardo Castro, llamando a una reunión en la Florida Central para ayuda humanitaria para las familias de Venezuela. Son nuestros hermanos, tenemos que tocarnos y saber que un día podía haber sido nuestro país, y sobre todo salud mental. Dentro del espectro depresivo, las personas pierden el gusto por las cosas, pero también, lo más grave, pueden perder el gusto por vivir, y eso es lo que queremos evitar. Estoy llamando a las familias y a las personas de
toda raza, de toda cultura, que habitamos la Florida Central. Leonardo Castro y Elizabeth Valencia representando esta comunidad de salud mental. Estaremos por estos medios, por YouTube, Facebook, Twitter, avisándoles acerca de la convocatoria. Necesito a los pastores, necesito a las personas de la Iglesia Católica, de todas las denominaciones religiosas, necesito a estos líderes comunitarios, políticos y personas de empresas que ya tuvieron la suerte de que este país los acogió y les permitió ser empresarios venezolanos. Los quiero en la lista. Personas, llamar al 407-730-7983, preguntar por Dilcia Macedo y ella estará anotándolos para la convocatoria en la Florida Central para ayudar a nuestros hermanos de Venezuela. Podemos ayudar a que estas personas se salven, podemos evitar suicidios y pérdidas de vida. Somos humanos y en este momento es Venezuela, mañana no sabemos quién puede hacer. Gracias, Leonardo, por tu participación. Un honor para mí haber estado contigo. Todos los que me están escuchando, difundan este programa, compártalo con sus familias. Elizabeth Valencia, Salud Mental en tu comunidad, 407-730-7983. Mi corazón con mi comunidad venezolana. Adiós. SOS Venezuela.